Hola amigos y bienvenidos. En este video vamos a estudiar una de las aplicaciones de las derivadas, la misma que nos va a permitir encontrar los extremos de una función en un intervalo dado. Esta aplicación es de gran utilidad para poder resolver problemas de optimización, como por ejemplo el cálculo de la forma que debe tener un envase para minimizar los costos de fabricación, o como por ejemplo el cálculo de aceleraciones máximas, entre otras. Bien, para explicar esto vamos a realizar el siguiente análisis. Vamos a suponer que tenemos la siguiente función f y vamos a establecer un intervalo en el eje x, desde el punto x es igual a 1 hasta el punto x es igual a 9. Entonces este intervalo constituiría el dominio D de la función. Como podemos observar, para esta función dentro del intervalo dado tenemos puntos máximos y también tenemos puntos mínimos. Un punto mínimo sería en x es igual a 2, es decir, en esta ubicación. La función tomaría un valor de 1, por lo tanto las coordenadas de este punto serían 2 y 1. Otro punto mínimo tendríamos en x es igual a 6. En este caso la función tomaría un valor de 3. Entonces las coordenadas de este punto serían 6 y 3. Y puntos máximos tendríamos en esta ubicación. Cuando x es igual a 4, podemos observar que la función toma un valor de 5. Entonces la coordenada de este punto sería 4 y 5. De igual manera, en esta ubicación tendríamos un punto máximo. Es decir, cuando x tiene un valor de 8, la función toma un valor de 8. Por lo tanto, las coordenadas de este punto serían 8 y 8. Bien, ahora si analizamos, entonces la función tiene dos puntos mínimos dentro de este intervalo y también tendría dos puntos máximos. Sin embargo, si comparamos los dos puntos máximos que tenemos en x es igual a 4 y en x es igual a 8, podemos observar que el mayor valor que toma la función es de 8. Entonces, este punto de aquí constituiría un máximo absoluto. Mientras tanto que este otro punto, al ser el valor de la función menor que este otro punto de acá dentro del intervalo, pues constituye un máximo local. Entonces, de igual manera, si analizamos los dos puntos mínimos dentro del intervalo, observamos que en el punto x es igual a 2, la función toma un valor de 1. Y ese valor de la función es menor que el punto en x es igual a 6, que la función toma un valor de 3. Entonces este punto de aquí constituiría lo que es un mínimo absoluto dentro del intervalo. Mientras que este otro punto de acá, pues constituiría lo que es un mínimo local. Bien, ahora una vez realizado este análisis, vamos a definir lo que es un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Para ello vamos a tomar en consideración que el punto x es igual a 2 va a ser nuestro punto C y el punto x es igual a 8 va a ser nuestro punto H. Entonces decimos que si C y H son números dentro del dominio de una función f, entonces el valor máximo absoluto de la función f sobre el dominio D es la función evaluada en el punto H, es decir, en este punto, ya que el valor de la función en este punto es mayor o igual que el valor de la función evaluada en todos los demás puntos sobre el dominio D. De igual manera, decimos que el valor mínimo absoluto de la función f sobre el dominio D es la función evaluada en el punto C, es decir, en este punto, ya que la función evaluada en este punto toma un valor menor o igual que la función evaluada en todos los demás puntos dentro del dominio D, como podemos ver claramente en la gráfica. Bien, ahora del análisis de esta gráfica también podemos deducir el teorema del valor extremo, el mismo que nos dice que si una función es continua dentro del intervalo cerrado desde el punto A hasta el punto B, entonces esta función alcanzaría su máximo valor absoluto en el punto x es igual a h, mientras que alcanzaría su mínimo valor absoluto en el punto x es igual a c. Bien, a continuación revisemos qué nos dice el teorema de Fermat. El teorema de Fermat indica que sea c un número que se encuentra dentro del dominio de una función f,
si la derivada de la función en el punto x es igual a c existe, y de igual manera la derivada de la función f en el punto x es igual a c es igual a 0, entonces la función f tiene un valor máximo o un mínimo local en el punto x es igual a c. Para explicar esto vamos a realizar el siguiente análisis. Supongamos que tenemos una función que tiene la siguiente forma. Como podemos observar en la gráfica de esta función tenemos puntos máximos y también puntos mínimos. Vamos a establecer dos puntos. Un punto en esta ubicación de la función aproximadamente en el valor de 3. Y otro punto en esta ubicación aproximadamente en el valor de 9. Vamos a indicar que este punto va a ser el punto A y este punto de acá pues va a ser nuestro punto B. Ahora vamos a obtener la derivada de la función f en el punto x es igual a A. Entonces recordarán ustedes que la derivada de la función es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. Entonces la derivada de esta función en este punto x es igual a A nos va a dar una recta que va a tener la siguiente forma. Como ustedes pueden ver, entonces va a ser una recta tangencial a la curva en el punto x es igual a A. Y la recta tiene una pendiente o una inclinación que va a ser igual a esta derivada. Bien, ahora si obtenemos la derivada de la función f en el punto x es igual a b, para que la recta corte de forma tangencial a la curva f en este punto b, pues debe tener la siguiente forma. Como podemos observar, esta es una recta horizontal cuya pendiente es 0. En vista de que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva, entonces la derivada en este punto pues decimos que es igual a 0. ¿Qué es lo que nos indica el teorema de Fermat? Que si la derivada de la función en un punto existe y esa derivada es igual a 0, entonces la función tendrá un máximo o un mínimo local en el punto x es igual a c. En este caso, ese punto c correspondería al punto b, ya que en este punto la derivada de la función es igual a 0 y ocurre un máximo absoluto. También podría ocurrir un mínimo absoluto, por ejemplo, en este punto. Vamos a decir que este punto es el punto C. Entonces, la derivada de la función f en este punto, para que la recta corte de forma tangencial a la curva, debe ser 0, de igual manera que en el caso anterior. Entonces, podemos concluir que si la derivada de una función en un punto existe y esa derivada es igual a 0, pues la función en ese punto va a tener un máximo o un mínimo local. Entonces, para esta gráfica podemos escribirlo de la siguiente manera. F' de A, en este caso, podemos ver que existe. Existe la derivada de la función en el punto x es igual a. Y por otro lado, la derivada de la función f de A, en este caso, podemos ver que la pendiente no es 0. Entonces su derivada, pues, tiene un valor diferente de 0. Va a ser diferente de 0. Entonces la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva. Es decir, m va a ser igual a f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Esa sería la pendiente, en este caso existiría. Y para este otro caso tendríamos que la derivada de la función en el punto B, vemos que existe. Y por otro lado, la derivada de la función en el punto B es igual a 0. Entonces, en este caso, la recta no tiene pendiente. O su derivada es 0. Esto indicaría que en este punto la función tiene un máximo o un mínimo local. Bien, entonces a partir de este análisis podemos definir lo que es un número crítico. Un número crítico de una función f es un número x es igual a c en el dominio de la función f, tal que la derivada de esa función en el punto x es igual a c es igual a 0. O
la derivada de la función en el punto x es igual a c no existe. Bien, entonces siempre que la derivada de una función en un punto sea igual a 0, pues vamos a tener un número crítico. Por ejemplo, en este caso tendríamos números críticos en el punto x es igual a c y en el punto x es igual a b. O en el caso de que la derivada de una función en un punto no exista, también constituiría un número crítico. Bien, a continuación vamos a aprender cómo obtener los valores máximos y mínimos absolutos en un intervalo cerrado. Bien, para ello vamos a considerar la gráfica de la función f, que tiene la siguiente forma. Y vamos a establecer un intervalo cerrado desde el punto x es igual a a hasta el punto x es igual a b. Entonces, para poder determinar el valor máximo y mínimo de la función f dentro del intervalo AB, tenemos que realizar el siguiente procedimiento. Primero, debemos encontrar los valores de la función f en los números críticos dentro del intervalo AB. Bien, entonces debemos recordar que la derivada de una función en un punto... Bien, entonces debemos recordar que cuando la derivada de una función en un punto es igual a 0, pues decimos que en ese valor tenemos un punto crítico. Por ejemplo, para la gráfica de esta función, en este punto, aproximadamente en x es igual a 2, pues tendríamos un número crítico, ya que la derivada sería 0. De igual manera, en el punto aproximadamente x es igual a 4, tendríamos otro punto crítico. En este punto también tendríamos, en el punto x es igual a 6, también tendríamos otro número crítico. Bien, entonces, una vez que ya hemos identificado los números críticos y hemos evaluado el valor de la función en este número crítico, el segundo paso consiste en que vamos a hallar los valores de f en los puntos extremos del intervalo AB, es decir, en el punto A del intervalo debemos hallar cuál es el valor de la función y también en el punto B. Bien, una vez que hemos determinado el valor de la función en los extremos y en los puntos críticos, que son estos tres de aquí, lo que debemos hacer es comparar los valores que hemos obtenido en los dos pasos anteriores. De esta comparación concluiríamos que el más grande de los valores correspondería al valor máximo absoluto dentro de este intervalo, AB, y el más pequeño de los valores constituiría lo que es el mínimo valor absoluto dentro del intervalo cerrado AB. Bien, a continuación vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Vamos a encontrar los máximos y mínimos absolutos de la función f de x es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado más 1. En el intervalo menos un medio menor o igual que x y x menor o igual que 4. Primeramente, debemos determinar si la función f es continua dentro del intervalo menos un medio hasta 4. Entonces podemos observar que x puede tomar cualquier valor dentro de este intervalo y la función siempre va a existir. Por lo tanto, concluimos que la función es continua dentro de este intervalo. Una vez verificado esto, procedemos a identificar los números críticos a través del proceso de derivación. Entonces, derivamos la función f' de x va a ser igual a 3x al cuadrado menos 6x. Recordar que los números críticos ocurren cuando la derivada de la función es igual a 0. Por lo tanto, vamos a decir que la derivada va a ser igual a 0 para esta función. Y vamos a factorar la misma. Tendríamos x que multiplica a 3x menos 6. A partir de esta ecuación podemos determinar que cuando x tiene un valor de 0, entonces vamos a tener que la derivada de la función evaluada en 0 es igual a, esta sería la ecuación, 0 que multiplica a 3 por 0 menos 6, lo que nos daría un valor de su derivada igual a 0. De igual manera, del término 3x menos 6, podemos obtener que cuando x es igual a 2, entonces la derivada de la función evaluada en el punto 2
es igual a 2 que multiplica a 3 por 2 menos 6. Que sería igual a 2 que multiplica a 3 por 2 sería 6. Menos 6 nos da un valor de 0. 0 multiplicado pues por 2 tendríamos un valor de 0. Entonces, en vista de que la derivada en estos puntos es igual a 0, estos dos puntos de aquí constituirían los números críticos de la función. Una vez que ya hemos obtenido los números críticos, vamos a proceder con el primer paso, que sería evaluar la función en estos puntos. Entonces diríamos que la función f evaluada en el valor de 0 sería igual a 0 elevado al cubo, tenemos una función, menos 3 que multiplica a 0 elevado al cuadrado más 1. Por tanto, el valor de la función en este punto sería igual a 1. Bien, ahora la función evaluada en el segundo número crítico, que sería 2, sería igual a lo siguiente. Tendríamos 2 elevado al cubo menos 3 que multiplica a 2 elevado al cuadrado más 1. Entonces, tendríamos aquí un valor de 2 elevado al cubo sería 8, menos 3 por 2 elevado al cuadrado sería 4. 4 por 3 serían 12. Y más 1, que nos da un valor de menos 3. Bien, entonces ya hemos evaluado la función en los números críticos. El segundo paso sería obtener el valor de la función en los extremos, es decir, en el valor de menos 1/2 y en el valor de 4. Entonces procedemos de la siguiente manera. La función f evaluada en el valor de menos 1/2 sería igual a menos 1/2 elevado al cubo menos 3 que multiplica a menos 1/2 elevado al cuadrado más 1. Bien, realizando estas operaciones vamos a tener que la función evaluada en menos 1/2 tiene un valor de 1/8. Luego evaluamos la función en el extremo derecho, que sería en el valor de 4. Entonces sería la función f evaluada en 4 sería igual a lo siguiente. 4 elevado al cubo menos 3 que multiplica a 4 elevado al cuadrado más 1. Bien, realizando entonces estos cálculos de aquí, vamos a obtener que la función evaluada en x es igual a 4 es igual a 17. Ahora que hemos obtenido el valor de la función en los números críticos y también en los extremos, el tercer paso sería comparar los valores anteriores y determinar cuál es el máximo absoluto y cuál es el mínimo absoluto. Entonces, comparando estos valores, podemos observar que el mayor de estos valores es 17. Por lo tanto, este sería el valor máximo absoluto. Por otro lado, el menor de los valores obtenidos anteriormente es el valor de menos 3. Por lo mismo, este constituiría el mínimo valor absoluto. Bien, entonces hemos obtenido el valor máximo absoluto y el valor mínimo absoluto. Para poder verificar que la respuesta sea correcta, podemos utilizar una graficadora y dibujar la función y determinar que en realidad estos valores son los máximos y mínimos absolutos dentro de este intervalo dado. Bien, entonces ya hemos ingresado la función a la graficadora, la misma que es la curva de color rojo. Y también hemos ingresado los extremos del intervalo, es decir, la recta x es igual a menos 1/2, que sería esta recta azul que tenemos aquí, y la recta x es igual a 4, que sería esta otra recta azul que tenemos acá. Bien, entonces habíamos determinado también anteriormente que el valor máximo absoluto dentro del intervalo menos 1/2 hasta 4 era igual a 17 en el punto x es igual a 4. Podemos observar que en el punto x es igual a 4 la función tiene un valor de 17, el mismo que constituiría el máximo valor absoluto, ya que no existe ningún otro valor dentro de este intervalo que sea mayor que este.
Bien, y el mínimo valor absoluto lo habíamos obtenido en el punto x es igual a 2 y que tenía un valor de menos 3. Como podemos observar en la gráfica, dentro del intervalo desde menos un medio hasta 4, no existe un valor de la función que sea menor a este. Por lo tanto, este constituiría el mínimo valor absoluto de la función dentro de este intervalo. Bien, ahora vamos a resolver el siguiente problema. El mismo nos dice que la circunferencia de cierta bacteria se mide en una escala desde 0 hasta 50 y está expresada por la función v de t, que es igual a 40 más 15t menos 9t al cuadrado más t al cubo, donde t es el tiempo medido en horas. Ahora, lo que debemos determinar es cuáles son los instantes de máxima y mínima virulencia durante las primeras 6 horas y los intervalos en los que esta bacteria crece y decrece. Bien, entonces los instantes de máxima y mínima virulencia van a ser los instantes donde la función v de t tiene sus máximos y sus mínimos, respectivamente. Por lo cual, para determinar esos instantes, primeramente vamos a empezar por determinar los números críticos de esta función. Entonces empezamos por obtener la derivada de esta función, es decir, v' de t va a ser igual a la derivada de 40 sería 0, más la derivada de 15t sería 15. La derivada de 9t cuadrado sería menos 18t. Y la derivada de t al cubo sería más 3t al cuadrado. Entonces, esta sería la derivada de la función. Y para poder obtener los números críticos, vamos a asumir que la derivada va a ser igual a 0. Entonces tendríamos que 0 va a ser igual a esta función. Factorando y dividiendo los coeficientes por un valor de 3 tendríamos lo siguiente. T al cuadrado menos 6t más 5. Entonces esto sería igual a 0 va a ser igual dos números que sumados nos den menos 6 y multiplicados nos den un valor de 5. Entonces estos números serían menos 5 y menos 1. Menos 5 menos 1 nos da menos 6 y menos 5 por menos 1 nos da un valor de 5. De aquí podemos concluir que cuando t tiene un valor de 5, entonces la función derivada va a ser igual a 0. Y por otro lado, cuando t tiene un valor de 1, también su función derivada va a ser igual a 0. Por lo tanto, entonces estos serían los números críticos de la función. Entonces, ahora, una vez identificados los números críticos, lo que debemos hacer es obtener el valor de la función en estos puntos. Por lo cual, en el paso 1, decimos que la función v evaluada en el punto 1, que sería uno de los números críticos, es igual a 40 más 15 que multiplica a 1 menos 9 que multiplica a 1 elevado al cuadrado y más 1 elevado al cubo. Bien, realizamos estas operaciones y vamos a tener un valor de 47. Ahora, evaluamos la función en el siguiente número crítico que sería 5. Es decir, la función v evaluada en 5 va a ser igual a 40 más 15 que multiplica a 5 menos 9 que multiplica a 5 elevado al cuadrado más 5 elevado al cubo. Luego realizamos los cálculos correspondientes. Entonces tendríamos aquí 40 más 15 por 5 sería 75 menos 5 al cuadrado sería 25 por 9 sería 225 y 5 al cubo sería 125. Bien, realizadas estas operaciones, el valor de la función evaluado en 5 tendría un valor de 15. Bien, ahora el siguiente paso sería evaluar la función en los extremos del intervalo, es decir, durante las primeras 6 horas, desde 0 hasta 6. Entonces tendríamos que en el paso 2, el intervalo sería desde 0 hasta 6. Por tanto, la función evaluada en t es igual a 0 sería igual a 40 más
15 que multiplica a 0 menos 9 que multiplica a 0 elevado al cuadrado y más 0 elevado al cubo, lo cual nos da un valor de 40. Ahora la función evaluada en el otro extremo, es decir, en el valor de 6, sería igual a v evaluada en t es igual a 6, es igual a 40, más 15 que multiplica a 6, menos 9 que multiplica a 6 elevado al cuadrado, más 6 elevado al cubo. Realizamos estas operaciones y tenemos 40 más 15 por 6, tendríamos un valor de 90, menos 6 por 6, 36, y por 9 nos da un valor de 324. Y 6 elevado al cubo tendríamos un valor de 216. Bien, una vez realizadas estas operaciones, nos da un resultado de 22. Entonces, hasta ahora ya hemos determinado los valores de la función en los números críticos y en los extremos del intervalo. Ahora, en el tercer paso, lo que debemos hacer es comparar los valores obtenidos anteriormente y determinar los máximos y mínimos absolutos de la función. Es decir, vamos a determinar los instantes de máxima y mínima virulencia. Entonces, el tercer paso, comparamos los valores. Entonces, la máxima virulencia ocurriría durante la primera hora, ya que la función evaluada en t es igual a 1 tiene un valor de 47, que es mayor que el valor de la función evaluada en otros instantes de tiempo. De igual manera, podemos observar que la mínima virulencia ocurre en el instante de tiempo t es igual a 5, en cuyo caso la función tiene un valor de 15 que es menor que la función evaluada en otros instantes de tiempo. Bien, ahora para poder corroborar la respuesta vamos a ingresar la función a la graficadora y determinar los valores máximos y mínimos de la función. Bien, entonces ya hemos ingresado la función a la graficadora, la misma que es la curva de color rojo. También hemos ingresado los extremos de los intervalos, es decir, en x es igual a 0 y x es igual a 6, que correspondería a las rectas de color azul. Bien, ahora analizando la gráfica de la función que nos indica la virulencia de la bacteria, podemos observar que en el instante de tiempo t es igual a 1, la función alcanza su valor máximo de 47. Por lo tanto, en este instante de tiempo, la bacteria va a ser más virulenta. Por otro lado, en el instante de tiempo t es igual a 5, podemos observar que la virulencia sería menor, ya que alcanza un valor de 15, que son los valores que habíamos obtenido anteriormente de forma matemática. Bien, y eso es todo por ahora. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Nos vemos la próxima.